Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñande Yarañé. Iniciamos un día más de nuestro programa. En forma sistemática estamos estudiando la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que conocer. Ciertamente que lo hacemos en una forma mucho más pastoral. Necesitaríamos más tiempo, pero también para profundizar, poco a poco lo haremos, ¿verdad? A través de Ñande Yarañé. Lo importante es que demos ya un primer inicio para conocer lo que Dios nos quiere decir y lo que Dios nos quiere dejar como mensaje. Eso es lo más importante. Y agradecemos a Dios ya todo este tiempo transcurrido, todo este tiempo que nos ha regalado para que podamos aprender. Y lo aprendemos juntos. Esta es la hermosura, ¿verdad?, de poder estudiar la palabra de Dios, de estudiar la Biblia, de estudiar sobre todo detrás de este lenguaje tan pintoresco, tan especial, como el hombre, como esta comunidad, como la iglesia va escribiendo, entendiendo el mensaje de Dios, su palabra, entonces lo pone por escrito. Por lo tanto, hoy nosotros, después de miles de años, también seguimos reflexionando y seguimos encontrando el caracú, el meollo, Ñande Yara y se bañan de lleva. Entre líneas ya Ñande lleva. Ya yo juriré Ñande Gatuña Moi, allá peñan de recobebe, peñan de familia, peñan de sociedad, añaicote me formal, peñan de Yara, hoy que peña putu ube. Y entonces, ahora quisiera yo así rápidamente, simplemente hacer como un resumen, como una síntesis de lo que hemos ya transcurrido durante todo este tiempo. Más de 120 programas seguramente en que fuimos hablando sobre estos 50 capítulos del Génesis, donde la palabra de Dios nos ha tocado, nos sigue tocando y nos sigue llamando. No se olviden que todo esto podemos volver a repasarlo, podemos volver a mirarlo en la medida en que el Señor también nos va tocando y nos va inspirando. Todo lo tenemos en las redes sociales, especialmente todo esto queda grabado también en Facebook. Entonces, Ñande Yarañé, Facebook, ustedes pueden volver a encontrar y comenzar desde el primer día, la primera lección que comenzamos, ¿verdad?, a reflexionar. Hoy, con esta lección, sobre todo, queremos hacer como una síntesis, en todo caso, de lo que fuimos pasando, como un repaso general, digamos, para concluir nuestro estudio sobre el libro del Génesis. Miremos un poquitito algunos datos importantes, ¿verdad? Así en forma, digamos, un poco superficial, ciertamente, pero lo vamos a profundizar en la medida de nuestras posibilidades también. Algunos datos para el libro del Génesis es que este libro reúne narraciones tomadas de la tradición oral en primer lugar. Hemos hablado incluso bastante en los primeros capítulos, en las primeras lecciones que tuvimos, sobre la tradición oral. Biblia Coa Omoñepunú, primero a través de las narraciones y de las tradiciones. En la tradición es muy importante. Algunas veces, sobre todo las sectas, y sobre todo después de Lutero, ¿verdad?, se pensó que sola escritura, solamente la Biblia y se lleva, solamente lo que encontramos aquí como que nos da la verdad, y no es así. Eso sería reducir verdaderamente a Dios a un porotito, a una morondanga, ¿verdad?, si queremos reducir a Dios simplemente en los escritos que encontramos aquí. No, la palabra de Dios, el mensaje de Dios y como Dios se revela en la historia del hombre. Es decir, en todo lo que nosotros vamos realizando en el día a día. Entonces, es esa comunidad que se reúne, es esa comunidad que desarrolla verdaderamente el encuentro personal con Dios. Y desde ese encuentro personal con Dios comienza a escribir. Ahí recién se comienza a escribir. Por eso decimos que el primer elemento, el primer dato que tenemos que subrayar y que tenemos que estar muy de acuerdo,
Entonces, pues yo escribí mensajes, sobre todo los protestantes, ¿verdad? Y me dicen, no, que usted es contra la palabra de Dios. No, no es así, no es contra la palabra de Dios, al contrario. Dios que se revela primero en la historia del hombre, en nuestra historia, se reúne, la comunidad reflexiona, encuentra, sistematiza su experiencia con Dios, esa experiencia maravillosa, ¿verdad?, que nosotros tenemos con un Dios creador, con un Dios bondadoso, con un Dios misericordioso. O sea, todas las manifestaciones de Dios que nosotros encontramos en nuestra historia, en nuestra vida, que después poco a poco, entonces eso es lo que le llamamos la tradición oral. Tradición quiere decir que dentro de una comunidad se reflexiona, porque esto lleva también a una cultura. ¿Se acuerdan que hablamos muchísimo de un lenguaje? Y ese lenguaje que utilizamos es el lenguaje que nosotros conocemos. Es decir, en el lugar donde Dios se está manifestando, en el lugar donde Dios está transmitiendo su mensaje, ciertamente que lo tiene que hacer con el lenguaje ¿de quién? De la persona que lo tiene que entender. Entonces el lenguaje de Dios es el lenguaje nuestro, el lenguaje que nosotros entendemos. Por decirlo así, pongo un ejemplo. Si Dios se revelase en mí, para mí, a un paraguayo de habla guaraní, entonces se va a manifestar en guaraní tebe, ¿entendiste? Y guajanguaisha, ¿entendés anguaisha? Porque la uno ya de yara, si ya entendés solo guaraní, ese inglés, alemán, francés, no entendemos, ¿entendiste? Entonces, este elemento es esencial para nuestra vida y sobre todo para entender la Biblia y para poder después descifrar, entenderlo y aplicarlo a la propia existencia. Entonces, el libro del Génesis sabemos que reúne antes que nada estas narraciones que son tomadas de la tradición oral en primer lugar, ¿verdad?, como de la tradición escrita también, pero la tradición escrita que se está dando posteriormente. Incluso la tradición escrita de los primeros escritos, digamos, que nosotros podamos tener del Antiguo Testamento, y bueno, ¿de dónde serán? Y será del tiempo, no sé, de la monarquía, algunos elementos, ¿verdad? Es muy difícil. Esto por eso le estaba diciendo, tal vez en un momento tendremos que estudiar y vamos a hacer con otros especialistas, también biblistas que tenemos aquí en Paraguay. Vamos a hacerlo, vamos a invitarles, vamos a hacer por lo menos una semanita, hablar, por ejemplo, sobre el texto como tal, que nosotros tenemos en nuestras manos. Cómo entenderlo, cómo mirarlo, cómo estudiarlo, ¿verdad? Porque esos textos originales que nosotros decimos ciertamente que son textos ya que han pasado, pero en la historia muchas veces, copiadas, ¿verdad? Estas narraciones, estos textos que fueron rehechos, reelaborados, repensados, agregados, etc. Entonces, la palabra de Dios, ¿cómo lo vamos a entender? Es como decir, ¿cuál es el texto verdaderamente inspirado? Si yo escribo 20 líneas sobre una narración, después de 20, 30 años, el que relee, vuelve a leer eso, pero le va agregando algunos elementos importantes, indispensables para entender mejor ese texto religioso, y de 20 líneas me pasa a 45 líneas. Y después así sucesivamente, ¿verdad? En los miles de años que nosotros conocemos hasta que llega a nuestras manos lo que tenemos actualmente y se cierra, es lo que se llama el canon bíblico. Entonces, Malaña inspiraba que venían de Yara, o inspiraba el primer texto, el segundo, el que le agregó algunos elementos para que se entendiese mejor, el tercer escritor que le metió otro, o le fue explicando mejor a través de las glosas, o el quinto, o el cuarto, o el sexto, o quién, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que este es un camino de fe y tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? No volvernos fanáticos ante ciertas cosas que además ni entendemos, ¿verdad? Ni sabemos a ñandes fanáticos, entonces es muy importante, vayamos con calma, vayamos con mucha humildad sobre todo y con ese deseo de aprender y de saber principalmente lo que Dios nos quiere transmitir con su mensaje. Entonces vamos a seguir enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yarañé. Queremos hacer una síntesis, ¿verdad?, de tantas clases o tantas lecciones que fuimos reflexionando, haciendo una forma pasado por agua, que se llama, lleva de la palabra de Dios, procurando entrar al sentido pastoral más bien, ¿verdad? Explicar, entender ciertas terminologías que nos puedan ayudar a nosotros para dar pasos concretos en nuestro conocimiento bíblico. A la ñandella y cuaponano peñande yarañe es maícha para eoyesa cañande oye cual cañande ñande y catutabe y pe peiponabe ñande en guana Jacoponabe hanguaisha veía lleva, porque Dios nos llama, sobre todo eso es lo que nos transmite la palabra de Dios, a recuperar siempre y a vivir nuestra propia dignidad como hijos de Dios. Entonces, el primer elemento, ¿verdad?, de lo que fuimos reflexionando, así como una síntesis general del libro del Génesis, encontramos aquí narraciones orales por una parte que se fueron transmitiendo de tradición en tradición, de generación en generación, pero también al mismo tiempo, ¿verdad?, tenemos esa tradición escrita. Lo ponemos y lo decimos más o menos lanzando, ¿verdad?, que podría ser desde el tiempo de David, o sea, más o menos desde el año 1000. Desde el año 1000 más o menos tenemos algunos elementos, ¿verdad? Algunas cositas. Bueno, y sobre todo hasta el exilio, que sería hasta el 538, cuando ellos están volviendo. En el 539 antes de Cristo se está entendiendo, ¿verdad?, cuando Ciro toma Babilonia, entonces da esta posibilidad también. En el 538 ya los judíos vuelven hacia su tierra, vuelven del exilio y vuelven a Jerusalén. Entonces, este es un primer elemento para tener en consideración, para tener en cuenta, porque desde aquí nosotros vamos a entender mejor si son elementos que provienen de muchas culturas, de muchas influencias culturales. Entonces eso también nos tiene que hacer pensar en un estudio sistemático de otras ciencias que nos ayuden a interpretar la Biblia. Desde ahí entonces es que nosotros, por ejemplo, la historiografía, y bueno, tenemos que entrar en la historia, pero ¿la historia de quién? Y de las varias naciones, de los varios pueblos que rodeaban a Israel, de las varias naciones en su política, en su economía, en su forma de actuar, de los imperios, de las guerras, y en fin, hay miles de cosas, ¿verdad?, importantes. En la economía, como siempre sabemos que la economía influye sobre nuestra vida, es una cuestión integral. ¿Y cómo eso lo vamos a entender? Y solamente con un estudio, como le estaba diciendo también, no sé, desde la arqueología, por ejemplo, también, desde la historiografía, también, desde una cuestión de los imperios mismos, ¿verdad?, en cómo gobernaban, en sus relaciones con los demás, y así, o su poder. Bueno, ese es un primer elemento
que estaba queriendo considerar como ustedes, como una síntesis al concluir nuestro estudio sobre el libro del Génesis. Un segundo elemento, tenemos que saber que el libro del Génesis también usa formas literarias, varios, como el mito, la leyenda, por ejemplo, la otra, la genealogía también. Hemos estudiado, hemos entrado en estos detalles, le dimos incluso algún elemento importante, subrayando justamente estos elementos que nos ayudaban a comprender mejor el mensaje. Porque decíamos en nuestra estructura general inicial, 4 puntos hemos considerado, que a mí me gusta, ¿verdad?, comparar siempre como las 4 ruedas, decía, de un vehículo, ¿verdad? La primera ruedita que nosotros decíamos, lo que dice aquí justamente, las formas literarias, narraciones, son las narraciones. Esa narración que se encuentra y que está allí, que nosotros leemos y encontramos, es lo primero con el que nos encontramos. Comenzamos a leer, ¿qué es lo que leemos? Una perícopa, leemos una narración, leemos, ¿qué cosa leemos? Y aquí justamente te está diciendo que puede ser un mito, por ejemplo, puede ser un mito. Entonces ahí tenemos que estudiar todo lo que significa la mitología, qué es lo que encontramos detrás de la mitología, cómo se puede expresar y cuál es el lenguaje propio, ¿verdad?, de una mitología. Porque si nosotros agarramos un elemento mítico y lo aplicamos directamente, como si fuese algo histórico, ciertamente que nosotros salimos de la verdad, salimos de esa realidad. Algunos dicen, no, pero lo mítico no transmite ninguna verdad. Equivocado, errado, totalmente. Les puedo decir que la mitología incluso transmite más verdades incluso que lo histórico, lo puramente histórico. Parece un poco contradictorio, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces tenemos una idea errónea. Mitología. Y a la mitología, cosas inventadas, o una acabe, jaerea, ereca, cualquier cosa. No. La mitología lo que pasa es que utiliza elementos, ¿sí?, fantasiosos, digamos, narraciones fantasiosas, pero eso no quiere decir que te está hablando de cosas fantasiosas. La mitología, como es tan difícil expresar o cuantificar todo con una historiografía, entonces la mitología lo que hace es, con su lenguaje propio, va a la profundidad del hecho y entonces te explica mucho mejor elementos que no se pueden cuantificar, pero sí elementos que se pueden experimentar, elementos que se pueden saber, que se pueden conocer. Por ejemplo, si uno va a comenzar a medir y a saber hasta qué punto he pecado contra Dios, a ver qué nivel de pecado he cometido contra Dios. Pongamos nomás, no sé, el capítulo 3, por ejemplo, del Génesis, justamente cuando te dice que el hombre quiere ser como Dios, dice, ¿verdad? En el versículo 5, es la tentación. Bueno, si vos querés cuantificar hasta qué punto eso es cierto, y es difícil cuantificarlo, porque son experiencias más bien del hombre que se encuentra con una realidad suya y reacciona o vive de acuerdo a lo que está pensando qué hacer de su vida, hacia dónde tiene su chip, como decimos nosotros. Sin embargo, a través de la mitología, vos podés hacer ese péndulo, ¿verdad?, de lo positivo y de lo negativo en la mayor o menor cantidad de acuerdo a cómo uno se siente y cómo uno lo experimenta. Por ejemplo, les digo concretamente, cuando el hombre dice que come del fruto, ¿verdad?, prohibido, y después dice que se siente desnudo, bueno, todos estos elementos, ¿qué significan? Y estos son elementos propios, ¿verdad?, de una narración que te está diciendo, no es que vos te sentís desnudo, que estás desnudo, dande a hoy, o pio era gente, no, de dice lluvia, va la dice, quiere decir que vos te sentís que sos nada, que vos sos yaguar aireí, te hago la dice ahí, ¿entendiste? Viste que entonces esa palabrita está diciendo algo mucho más profundo, pero que sin embargo que es muy cierto. Nereñeñandu pai, dereimo ajinakuri, oikota se wi, alleva, hay pajavere yeshakwa, denda aibra, debe yaguar aireira. Se siente desnudo, dice, y entonces por lo tanto después se esconde entre los árboles de jardín. Va, dice, la arejo jare cañí detrás del árbol, ahí tu cañí, se cañí, bebe jare pitao, bebe. No, esconderse, viste, esconderse entre los árboles del jardín significa mucho más.
Vos te escondés siempre detrás de una máscara, pero imagínate cuál es tu árbol detrás del cual vos te estás escondiendo. Entonces son lenguajes que van mucho más allá y que te hablan de una realidad mucho más profunda que de una cosa sencilla, práctica, objetiva allí y que termina ahí. Bueno, vamos a volver enseguida con más Ñande Yara, con nuestra síntesis del Génesis. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Y seguimos con Ñande Yara. Estamos haciendo una síntesis general de lo que hemos estudiado durante todo este tiempo, el libro del Génesis. Queremos principalmente concentrarnos, entender bien, ¿verdad? Todo este material hermosísimo, maravilloso, como Dios nos presenta, ¿verdad? De nuestra propia historia. Ciertamente que son elaboraciones, como nosotros decimos, dentro de una tradición, es el cajal. El cajal en hebreo significa atuasú. Atuasú se dice iglesia en griego. Ape en castellano, la iglesia. Lleva. Ape iglesia, upe ape cajal, pe atuasú. Oye, yuhuya ve orecoa lleva. La oñepunua, oñondivepa, o calculamía. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere decir? Ambae peñande yara, o yaseñan debe como transmisión de un mensaje. Va pañandela yara jata peñandere kobe penguaraña de comunidad penguaraña de rogapu penguana. Y así entonces va surgiendo poco a poco, ¿verdad? Y son reflexiones hermosísimas, ¿verdad? Son reflexiones inspiradas por Dios, decimos nosotros. La Biblia, la sacralidad era el segundo elemento, porque desde el primer elemento nosotros mirábamos estas narraciones, decíamos, ¿verdad? Narraciones que justamente están hablando de una experiencia de Dios. Y por lo tanto de aquí viene esa sacralidad, porque la Biblia es sagrada. La Biblia es sagrada porque habla de lo más profundo del ser humano, de nuestra experiencia más profunda en nuestra relación con Dios, en lo positivo como también en los momentos de dificultad, en lo negativo, digamos. Los momentos más difíciles en el cual el hombre se aferra a Dios, busca a Dios, o tupanoi veñan de yara lleva, o ñesú veñan de yara en donde ves la súplica, tu pañes enoi, como decimos nosotros. Y bueno, todos estos elementos, queridos hermanos, que nosotros tenemos en nuestras manos, tenemos que entenderlo de esta manera, porque si nosotros simplemente pensamos que la Biblia cae así como un ladrillo, ¡pum!, o bombón de yara allá del cielo, y haga de gripa, y cuame de gripa, pero urucán dejan de leente manara y cuanas de repetir de memoria las ian de Pepe. Entonces, sí, te puede servir mucho, Dios actúa, Dios es Dios, ¿verdad? Pero lo normal es entender esa historia nuestra de salvación de nuestro pueblo, de nuestra gente, en lo que nosotros hacemos día a día. Es allí donde nosotros descubrimos y vivimos lo que el Señor nos va regalando día a día. Bueno, entonces estábamos haciendo y estábamos hablando de las formas literarias que se encuentran en la Biblia. Y una de estas formas literarias son, por ejemplo, los mitos, decíamos. La mitología, incluso hacíamos algunas comparaciones, pero que te habla mucho más allá, que te dice mucho más allá de lo que vos estás viendo o lo que vos estás mirando y observando simplemente. Y es para explicar, por ejemplo, no sé, el mismo Carao. De historia de Paraguay, de la mitología, y cada uno de estos mitos dice la esencia del ser paraguayo.
el bombero, la bombero, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Debió decir la bombero, no derecha, jamás la bombero, andego la bombero, hacer la bombero. O sea, es la forma como nosotros somos, cómo nos manifestamos o cómo tenemos dentro de nuestra expresión, idiosincrasia, oye, lleva. Bueno, y así también, no sé, el carajo yo le estaba diciendo, ¿verdad? ¿El carajo qué es? Y el carajo, bueno, ese pájaro negro que hace, vea la ñandella. Pero detrás de eso hay una forma de ser, ese que no se responsabiliza, esa persona, ojillareipe y sube, llevando pena y ese que va detrás simplemente, hay tiempo para llorar, Ohendula otro, o sea, opa, ese muñacho ve ahí bajabe, o mano magatula dice, oye, magatula, o mano la decide, y entonces tarde piaste, o bebe oye esa cua, José guau. Pero entonces de ahí viene, dice, que queda con el luto, por eso es negro, dice siempre, y siempre está llorando, madre la hace, así sirve. Y bueno, esta forma, ¿viste? Esto objetivamente, si vos le mostrás a un científico y le decís, el carajo es negro por esto, y el carajo llora de esta manera por esto, pues la ciencia no te va a explicar absolutamente de esta manera, ¿verdad? Esta es una mitología, pero sin embargo no quiere decir que sea real. Lo real no es ese hecho fenomenológico que nosotros encontramos allí, sino que lo que hay por detrás y lo que nosotros a través de ese mito estamos queriendo describir dentro de nosotros mismos y que es una realidad y que existe en nosotros en nuestra forma de ser. Bueno, y por eso la Biblia, el Génesis, como nos dice aquí, usa formas literarias pero maravillosas, ¿verdad? Y una de esas formas literarias es, por ejemplo, el mito, estábamos diciendo. Después tenemos también otras, por ejemplo, las leyendas, ¿verdad? Hay tantas leyendas dentro de la Biblia que uno tiene que saber interpretar, no lo puede tomar así, de una forma como si fuese una cuestión histórica. O también la cuestión del lenguaje literario que se llama genealogías. Alguna vez ¿verdad? Son los Toledot, generaciones, ¿verdad? Eso se dice en hebreo, Toledot, plural, femenino, bueno, Toledot. Pero, ¿qué quiere decir esto del Toledot o de las genealogías? Siempre tiene algo que enseñarnos detrás de esto. Pero hay una cantidad de nombres. Fulano fue hijo de fulano, engendró a fulano, y fulano engendró a fulano, fue... No, no es así nomás sencillo, sino que detrás de esta genealogía, detrás de estos nombres o estas formas literarias de expresar, te está queriendo unir, por ejemplo, no sé, a la raíz esencial y te lleva para decir que tu generación o esta persona o este que nace aquí, por ejemplo, no sé, si lo vas a poner del Nuevo Testamento, Jesús el último que nace después de 3 generaciones de 14, pero ¿de dónde comienza? Según Mateo, comienza desde Abraham, David y Abraham. Es decir, te está queriendo demostrar que viene del pueblo elegido por Dios. Sin embargo, Lucas, viste que ya tiene otro destinatario. Lucas no te pone una genealogía, pero después más o menos algo te va describiendo y te dice, llega su genealogía cortita, mucho más corta, ¿verdad?, que las otras, llega hasta Adán. Pero el otro llegó hasta Abraham y David. Vea. Quiere decir entonces que cada uno tiene un objetivo principal sobre el cual tiene que subrayar. Y estas son las genealogías, las formas literarias, cómo se expresa una idea. No te vas a quedar simplemente en esa genealogía, en ese género literario, sino que detrás de ese género literario vas a entender el mensaje. Que está la parte de la literatura, está el lenguaje, decíamos nosotros, cómo se manifiesta y se dice algo. Pero detrás de ese lenguaje nosotros vamos mucho más profundamente y buscamos el mensaje. El mensaje es lo esencial. Y es allí donde nosotros tenemos que concentrarnos, ver, dejarnos iluminar verdaderamente para sentir lo que el autor sagrado nos quiso transmitir y nos quiso enseñar. Entonces, Anila ella pues sacate,
Japeiner Hendui verdaderamente, Japiga Turembo Timovilande, Prisaya Hendu por Aviva, Peñan de Yara y Ñande. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yara. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos hablando con el padre José Zanardini, salesiano italiano, que desde 1978 presta sus servicios aquí dentro de nuestra iglesia paraguaya. Padre Zanardini, queremos continuar hablando con usted con respecto a proyectos o también pensamientos, cómo afrontar esto de la educación de los pueblos indígenas, ¿verdad? O sea, no decir simplemente que venimos y que le metemos nuestro concepto o nuestra cultura a una cultura totalmente diferente, ¿verdad? Hay otras experiencias muy hermosas, por ejemplo, hechos también por salesianos en Ecuador, por ejemplo, ¿verdad? Pero que en Paraguay no sé cómo fue evolucionando eso. En la educación indígena, tradicionalmente, hablamos aquí en el periodo independiente, ¿verdad?, de Paraguay, hasta hace pocas décadas, era una educación impositiva, en la que los pueblos indígenas tenían que asimilarse a la sociedad nacional. Entonces tenían que ser como los demás campesinos. Ese fracasó rotundamente, porque las culturas indígenas son culturas diversas. Sí, el doctor Rodríguez de Francia justamente impuso, y le consideró fuera luego a los que no entraban, ¿verdad? Sí. Todos son paraguayos, y los indígenas también igualito. Sí, en el año 1825, el doctor Gaspar Luis Rodríguez de Francia, confiscó todas las tierras indígenas del Paraguay. Confiscó. Yeah. O sea, confiscó. Previamente ordenó un censo, un catastro de las propiedades. O sea, todos los ciudadanos que tenían propiedad tenían que marcarla y decirle: esta es mi propiedad, esta es mi estancia, esta es mi casa. Lo que, el decreto decía, lo que no se presenta será todo del Estado, confiscado. Entonces los indígenas, todo el Chaco, nadie se enteró. Claro. Un censo, no había comunicación. Entonces, a los pocos meses después que el plazo que había establecido, toda la tierra con los indígenas dentro pasaron a ser propiedad del Estado. Legalmente. Sí. ¿Sabía eso? No, ahora me estoy enterando. 25. Y quedaron afuera, o sea que se salvaron en ese tiempo. Los 21 así llamados pueblos indígenas, esos que eran de origen franciscana y que eran todo indígenas, como Atirá, Tobatí, Cazapá y todo eso, se salvaron, Guarambaré, Yaguarón, se salvaron, pueblo franciscano. Mira un poco. Conservaron su propiedad, porque estaban con los franciscanos. Porque entonces, estaban organizados, ¿sabes? Entonces se inscribieron en el censo, se salvaron. 21 pueblos indígenas, los únicos que se salvaron de ese decreto. De ese, 1825. Pero en 1848 sucede otra cosa rara. Habla Antonio López. Antonio López, entonces, ¿qué hizo Antonio López? Antonio López hizo un decreto en lo que
empieza diciendo, considerando que los pueblos indígenas han sufrido, han sido atropellados, bla, bla, por siglos, nosotros ahora le declaramos ciudadano paraguayo. Ah, entonces Carlos Antonio López fue ese entonces. Don Carlos Antonio López, 1800. Ciudadano. Por lo Todo tanto, el mundo, sí. termina ese decreto diciendo, por lo tanto, se confiscan todo su territorio, bienes y patrimonios. O sea que le vino en contra de nuevo. A partir de 1848, Sí. los pueblos indígenas en Paraguay ya no eran dueños legalmente, Claro. ni siquiera de un De la metro tierra. cuadrado de tierra. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí está el pecado original de ahora que los indígenas están en la calle. Ya. Entonces, en el 1981, el equipo de la Conferencia Episcopal, la Universidad Católica, los misioneros, los antropólogos, hicieron, después de mucho andar, una ley, para aprobar una ley que, recién en el 1981, que obliga al Estado a devolver parte de sus tierras tradicionales a los pueblos indígenas. ¿Cuánto? 981. No, ayer. De nuevo. Qué Empezó. bárbaro. Más de 100 años. Se empezaron ahí a poder legalizar alguna tierra que el Estado paraguayo Había devolvía a usurpado, los pueblos claro. indígenas. 1981. Ya. Esa historia que no se estudia, que no se quiere escuchar. 1981. De eso ahora, hablando ya que estamos en tema de tierra, ¿verdad? Después eso fue consagrado en la Constitución Nacional de 1992. Ahí se repite el capítulo 5: el Estado deberá devolver a los pueblos indígenas tierra gratuitamente, en cantidad y calidad suficiente para su sistema tradicional de vida. Claro. Entonces ya no hay un límite determinado que 100 hectáreas por familia o 20 o 5 como era en la ley, sino para su sistema tradicional de vida, lo que implica que puede ser muy grande con los bosques, con el agua, con la laguna, Claro. con el río, etcétera, etcétera. Eso es todo un proceso. Y es por eso que los pueblos indígenas han siempre sido golpeados en la tierra, y lo están siendo todavía, porque hay grupos que todavía no tienen tierra asegurada, y donde están y no tienen título, viene otro que tiene título y les quema los ranchos y les expulsa. Es cosa de Claro. estos días que continuamente suceden, ¿verdad? Claro. Y lo mismo en lo educativo, estamos en el tema educativo. Entonces los estados, no solo el Paraguay, todos los estados latinoamericanos, en su planteo que viene de la filosofía política de la Revolución Francesa, se trataba de hacer un pueblo único, el concepto de nacionalismo. Entonces tenía que desaparecer las lenguas indígenas, la estructura indígena, y eso fue también política del Paraguay hasta el 1981, con esa ley, y después con la Constitución Nacional del 1992, donde por primera vez se reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Para darte una idea, en Canindeyú, en Alto Paraná, donde hay 38 comunidades que han sido desplazadas por el embalse de Itaipú. Sí. Desplazada, todavía no le han dado tierra. ¿Todavía? No, todavía. Itaipú no tiene plata Itaipú para no comprar. tiene plata para comprar. Imagínense. Y el Estado no tiene dinero tampoco para meterlo, menos Itaipú. O sea, es una grave injusticia. Entonces los indígenas están vagando ahí de un lado para otro en otras comunidades ajenas. Una comunidad se llama de Puerto Sauce, fue expulsada hace 3 años atrás, quemaron sus ranchos, se refugiaron ahora dentro del parque ecológico de Itaipú, grande, ¿verdad?, la reserva de Limoí, donde están hasta la tumba de esos pueblos indígenas. Y ellos no pueden entrar. La tumba, los cementerios antiguos. Claro. Están ahí al margen del alambrado, con los guardias del parque de Itaipú, que le miran de reojo si meten la mano adentro para agarrar una fruta silvestre ahí del bosque, que era su bosque.
Esa cosa increíble ha sucedido, sucede. Entonces hay Claro, luchas, claro. hay conflictos y evidentemente la iglesia con su oficina de CONAPI interviene en todo eso, tiene una oficina jurídica todavía que para todos estos casos, aparte de asesorar y apoyar todo lo que se hizo con la educación indígena, la nueva ley de educación indígena del 2007 que fue aprobada, eso también con el apoyo fuerte de la Iglesia Católica. En fin. Eso le iba a preguntar, padre. ¿Cómo tendríamos que concebir la educación o las escuelas o universidades? Yo le estaba hablando al inicio, ¿verdad?, del padre Botazo en Ecuador, salesiano, que incluso ha creado universidad, ¿verdad? Ellos ya tienen ahí para los indígenas, ¿verdad? Sí. Y aquí en Paraguay, ¿a qué nivel estamos de educación y qué estilo tendría que ser? ¿O cómo tendríamos que comer? El Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo tendría que hacerse? Aquí se hicieron experiencias de educación indígena. Los pioneros fueron los misioneros del Verbo Divino, los Oblatos de María y los salesianos. La primera experiencia ya en la década del 60, del 70. Cuando hicimos educación indígena, ¿qué entendemos? Primero, que se use la lengua indígena. Los maestros tienen que ser maestros indígenas y no maestros paraguayos. Claro. Y los programas tienen que ser programas adaptados a cada pueblo. Cultura, indígena, pueblo. Cada Claro. cultura y a cada lengua. Y en los programas se tiene que poner seriamente también el aprendizaje de la lengua 2, le llamamos nosotros, o lengua 3, o sea, sería el español y el guaraní, que también son necesarios para los indígenas esa lengua, porque es una lengua de contacto. Pero todo el planteo filosófico de la educación tiene que ser, el currículum tiene que ser elaborado por el mismo pueblo indígena. Y eso se logró poner en la ley, en esa ley del 2007, donde se trabajó mucho para eso, donde cada pueblo indígena dice tiene derecho de formar su currículum, formar su maestro, etcétera, etcétera, toda una serie de disposiciones a hacer que los pueblos indígenas puedan sentirse bien con su idioma, pero la interculturalidad que le pone en contacto también con la sociedad nacional de igual a igual, Claro. aunque diversos, pero con los mismos derechos, las mismas posibilidades, derecho a la tierra, derecho a también a venir a vivir a la ciudad si quieren decidir eso, porque Claro. por derecho universal los ciudadanos pueden vivir en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Claro. Entonces todo eso, la educación, y en eso se está encaminando. También esa ley se creó, con esa ley del 2007, dentro del MEC, una Dirección General de Educación Escolar Indígena. Entiendo. Que está funcionando bien, y donde se está siguiendo para que esas escuelas vayan creciendo de acuerdo a sus pautas culturales, a sus tradiciones, pero sí, no como gueto, como reducción, sino Claro. como apertura. Claro. Y ahora, y su experiencia, padre, ¿qué nos dice, por ejemplo, con esta formación de los indígenas? ¿Hasta dónde llegan? Lo que nosotros le llamamos el tercero de la media, universidad, tenemos doctores, ingenieros, sacerdotes. El deseo de los pueblos indígenas es hoy día que sus hijos estudien. Eso es, estudian hasta los altos grados. Claro. Y tenemos gente en la universidad, gente que se ha recibido, tenemos también curas indígenas. En fin, hay un poco de todo, ¿no? Hay un arquitecto que también se presentó a las elecciones en este año, en abril. Hay otros que se están yendo al exterior también, que han conseguido una beca. O sea, hay un movimiento interesante, pero es muy lento porque para estudiar se necesita dinero, pero cada vez más está subiendo el nivel.
Antes eran solo primaria, primero, segundo ciclo. Ahora en muchas comunidades se llega hasta el noveno. Claro. Y hay por lo menos otros también 5 o 6 ya también bachilleratos indígenas en diferentes partes del país. Así que hay un proceso interesante porque ellos también se dan cuenta que cuando dicen queremos defender nuestra cultura, no significa que quieran bloquearse en lo suyo, sino defender su cultura significa ser ellos mismos, pero tener acceso a la educación superior, al trabajo, a una vivienda, a una vida sana, a una posibilidad de participar también en la vida pública, la vida política, mediante las instituciones democrática. Claro. Y como sugerencia, padre, mirando por los dos aspectos, ¿qué tendríamos que sugerir para esa educación en los pueblos indígenas? ¿Y qué tendríamos que sugerir verdaderamente también a los que están al frente de los que nos gobiernan? Yo creo que en la educación de los no indígenas se debe enseñar más sobre los indígenas. Sobre los indígenas, claro. Hay cursos dentro del bachillerato de antropología. Eso es un lugar donde no se está haciendo lo que se debería hacer, sino porque por insolvencia de los docentes mismos que no conocen la problemática indígena, entonces en esa materia hacen cualquier cosa menos que hablar de las diversidades culturales del Paraguay y insistir sobre esos temas para hacer conocer a la sociedad nacional que los pueblos indígenas no son un estorbo, sino que son una riqueza por su planteo, por su sistema de vida, por su tradición, algo dijimos antes, ¿verdad? Claro. Por su ser, por su conocimiento, por su ética, por sus valores, pueden enriquecer y deben enriquecer mucho y hacer así caer los prejuicios atávicos que la mayoría de los ciudadanos tienen en contra de los pueblos indígenas. Así mismo. Eso hay que desmontarlo a través de una educación en los colegios de no indígenas, sobre todo utilizando los tiempos que están en la materia de antropología, sociología y el famoso guaraní. El famoso guaraní. Los jóvenes ahora ya no saben hablar guaraní. Que en esa hora, en esa materia, que odian porque no se les enseña bien, no se les ayuda. Se enseñaron palabras inventadas del guaraní que no son utilizadas. Y en esa materia tienen que realmente hacer conocer, enseñar el guaraní también en su cultura. Entonces el guaraní no es solo la palabra, es también el sistema de vida, el pensamiento, la cosmovisión. Cada palabra significa una cosmovisión, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, entonces así estamos agradeciendo al Padre Zanardini por su presencia aquí entre nosotros y su larga experiencia que ha comentado. Evidentemente que quedan muchas cosas todavía en el tintero, pero en otra oportunidad seguiremos hablando con él. Muchas gracias, Padre. Gracias. Y hasta luego. Que Dios le bendiga siempre y buen trabajo. Gracias. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, digo, para que se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo
Porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros. Nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Queridos amigos, estamos haciendo una síntesis, concluyendo ya nuestro libro del Génesis, los 50 capítulos que fuimos pasando poco a poco, dentro de una gama de historias, de formas literarias, decíamos, estábamos hablando de los mitos, estábamos hablando de las leyendas, estamos hablando de las genealogías, estábamos hablando también de la historiografía, en fin, muchas de estas formas literarias, pero las que nosotros tenemos que tener siempre presente y que dentro de su mensaje. Entonces, si nosotros no estamos percibiendo, ciertamente que después no vamos a llegar a un mensaje profundo y verdadero. Otro elemento, ¿verdad?, dentro de estos datos generales que tenemos que rescatar de todo nuestro estudio del libro del Génesis es que las historias legendarias de los patriarcas, mira la leyenda, Abraham, Isaac, Jacob, tienen una base histórica. Hay que ver. Umene dajera ira ñandeu pero ya es allá, umene la era otro la. Dajera y peixe ñande ya yuhu hay Jacob, ñande coabe ya yuhu que se llamaba Abraham. Pero ñande ya coabe pone aquí en la Biblia todos los nombres. Vuelvo a repetir, todos los nombres que existen en la Biblia tienen un significado. Viene a expresar y a decirte un nombre teológico importante. Ab-am. Am dice pueblos, naciones. Am. Ha-ab, abba, abi. De ahí dice papá, padre. Padre de pueblos. Ve ahí dice la Ab-am, Abraham. Abraham dice entonces que es el papá de todos los pueblos, de todas las generaciones, de toda la humanidad. Dice, de este pueblo elegido, Dios que elige, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la misma palabra, Adam, Adamá, tierra, dice la Adamá, suelo, upeango dice la Adamá, aupewi o la Adam. Entonces, viste, vos ya entendiste que detrás de esto hay un significado teológico, un significado importante que tenemos que cuidar y que tenemos que entender. Daí la pecha antes ya pues ya sí, antes ahí era o cada diccionario, era el primer hombre, no tiene nada que ver, ¿verdad? Sino que aquí con esto, dentro de estos géneros literarios, dentro de estas formas literarias, nosotros vamos encontrando también lo ideal, ¿verdad? Lo esencial. Y por eso decíamos que estas historias legendarias, a pesar de ser historias legendarias, nosotros sabemos que tienen una base histórica, decíamos. ¿Qué significa tener una base histórica? Quiere decir que existieron muchas de estas realidades narrativas que encontramos aquí en la Biblia. No es que haya sucedido así mismo como te describe la Biblia, porque alguien estuvo detrás de ello tomando fotos, filmando, es lo que así mismo sucedió y de esa manera. No. Nosotros sabemos que lastimosamente hoy lo único que nosotros podemos hacer es desde un sentido teológico, buscando el apoyo de las ciencias auxiliares, para no caer tampoco, ¿verdad?, en exageraciones. Pero siempre tiene que ser una mente abierta, ¿verdad?, al estudio, al conocimiento, a las posibilidades, a las reflexiones. Está bien reflexionar sobre esto, pero tampoco, atención, cuando nosotros reflexionamos, nos queramos quedar simplemente en esa reflexión filosófica. Porque una vez uno mitad o discute lleva ahí, no, pero esto, y te hacen simplemente un raciocinio filosófico y se queda ahí. Pero el hombre no es simplemente raciocinio filosófico. Ya esa página mía.
Comida es parte de nuestra esencia. Yandé coña llamamos tomiégina, ¿verdad? Porque tenemos una capacidad impresionante, ¿verdad? Del raciocinio, pero también de salir, de evadir, de ir mucho más allá, ¿verdad? Con respecto al espíritu, a la fuerza que uno siente dentro del corazón. Y bueno, vamos a ver un poco lo que ya hemos hablado, pero que sería interesante como una síntesis que estamos haciendo en estos días, ¿verdad? De toda esta palabra de Dios, de toda esta riqueza, de todo este libro, alguna visión de conjunto. ¿Cuál es la visión así general de conjunto que nos presenta el libro del Génesis? Comienza con dos relatos distintos sobre la creación. Veamos ya dos relatos, del 1.1 al 2.4a, al 2.4a. Un PB o pape primera narración. Nosotros decimos que tal vez era de lo sacerdotal, ¿verdad? El redactor final es como que hace una síntesis, ¿verdad? De todo lo que ha estudiado, lo que hemos estudiado durante el tiempo, y ahora entonces lo presenta y dice, bueno, esta es la realidad. Muy bien. Ahora con respecto, ¿verdad? al aspecto bien nuestro en cuanto a Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, de que ellos sean personajes históricos. Y bueno, decíamos que tal vez no así tal cual como está escrita en la Biblia también como personaje, pero sí la esencia de personas, así como Moisés, así como Isaac, así como Jacob, así como todos los que vienen a posteriori, simplemente y fácilmente lo vamos a encontrar como personas comprometidas, personas que saben realmente lo que están buscando, saben lo que quieren. Y bueno, así entonces podemos mirar esta visión conjunto del libro del Génesis. Primero, comienza, ya dijimos, con los relatos distintos sobre la creación, de los cuales se afirma que todo cuanto existe es bueno y tiene a Dios por origen. Todo es bueno y tiene a Dios por origen. Y que el ser humano posee una dignidad especial, pues tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen de Dios. Tanto el hombre y la mujer que son creados a imagen de Dios, y ciertamente. Miremos nomás en el capítulo 1, ¿verdad? Versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, con esa capacidad, ¿verdad? De discernimiento, con esa capacidad de entender, de discernir, de conocer. Una vez que vos discerniste, entonces tenés que libremente, por eso libertad, decidir. Y después de la decisión viene entonces una celebración. Es decir, nosotros celebramos eso en que nos estamos comprometiendo. Y a la medida en que vamos celebrando, también después nos vamos preparando, ¿verdad? Para ese aspecto tan importante que es ese aspecto, ¿verdad? De encontrarnos plenamente nosotros como personas redimidas, personas llenas de vigor, de entusiasmo, juventunio. Entonces, upeaña niña duro y hoy. Bueno, vamos a ver un poco la visión de conjunto de este libro. Antes que nada, ya fuimos viendo todo, ¿verdad? Los primeros que se escribieron, sino para que fueran agregados de que los israelitas regresaron del exilio en Babilonia, Ellos están volviendo a Babilonia, entonces, y ahí comienzan a escribir algunos elementos. Para que sirvieran de prefacio o en Babilonia para ver un poquitito sobre los patriarcas, los elementos, ¿verdad? Marco introductorio de las historias sobre los patriarcas. De este modo, los acontecimientos de la relación de Dios con Israel quieren un contexto universal. Y esto es lo esencial, ¿verdad? Porque aquí cuando nosotros decimos que se abre, ¿verdad? Se abre la otra persona, no se cierra en sí misma. Entonces nos enseña muchísimo, ¿verdad? Para que nosotros podamos también como comunidad, como iglesia, personalmente, en este seguimiento de Jesucristo, abrirnos a los otros. Es el momento y la clave para que las personas se acerquen a Dios. Y bueno, así entonces estamos concluyendo. Vuelvo a invitar, tenemos nuestro CD, también para que puedan colaborar con esto. Y de esta manera estamos pagando por la evangelización principalmente.
Si eres uno de los que ama la palabra de Dios y se siente tocar por la palabra de Dios, ciertamente que después la palabra de Dios nos envía no solo a predicar, sino que a ayudar al que necesita. Eso es lo que se necesita y verdaderamente necesita nuestro tiempo y de nuestra vida. Y así concluimos el día de hoy, invocando la presencia de nuestra Madre Auxilio de los cristianos. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por